Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Javier D'Arteano, y vamos a analizar los títulos prescritos convocatoria mayo 2020. Pero antes de empezar, es necesario recordarles a ustedes ciertas instrucciones. Primero, hay unas instrucciones para los alumnos al momento de realizar los ensayos. Dice que las afirmaciones que se encuentren entre comillas, que están en los títulos prescritos, presentan puntos de vista reales que pueden corresponderse o no con citas directas. Dice, es apropiado analizar las afirmaciones, pero no es necesario ni aconsejable dedicar tiempo a buscarles un contexto. O sea, hay que analizar la afirmación como tal, pero no a buscarle un contexto. Asimismo, recuerden que tienen que justificar siempre sus afirmaciones y brindar ejemplos pertinentes que ilustren los argumentos. Hay que considerar las consecuencias de los argumentos y lo que podría decirse en contra de los mismos. Si utilizas fuentes de información, cítelas de acuerdo con una convención reconocida. Norma Zappa, por ejemplo, ¿no? O sea, te está indicando que cites las fuentes. No es un tema que yo escribo por escribir y que yo leí y pongo en el ensayo. Tengo que citarlo. Ok, ya dicho esto, vamos a analizar el primer título prescrito, el cual dice, otros han visto lo que es y preguntaron por qué. Yo he visto lo que podría ser y he preguntado por qué no. Una frase de Pablo Picasso. Dice, explore esta distinción haciendo referencia a dos áreas del conocimiento. Entonces, otros han visto lo que es y preguntaron por qué. Yo he visto lo que podría ser y he preguntado por qué no. ¿A qué cosa se refiere el título prescrito, el primer título prescrito? A mí me parece que analizando con dos áreas del conocimiento, deberíamos explorar situaciones en las que científicos, artistas, o biólogos, historiadores, ¿no? Ahora, no puedo ponerlo así en forma tan general, ¿no? Tengo que encontrar un ejemplo en concreto, en la cual, por ejemplo, un científico haya visto algo y se haya preguntado el porqué de ese algo, ¿no? Haya utilizado el método científico, haya utilizado las formas de conocimiento de la percepción sensorial, de la razón, y se haya dado cuenta el porqué, las causas de ese algo. El por qué no estaría enmarcado dentro de la imaginación, dentro de la intuición. Yo me imagino que ese científico u otro científico debería preguntarse, ¿por qué no? ¿Por qué no voy más allá? ¿Por qué no lo hago de esta manera? Entonces deben haber ejemplos de la vida real en los cuales eso haya pasado. Se haya pensado y se haya dicho, ¿por qué no pienso de esta manera y lo hago de forma diferente? Entonces, imaginemos, me imagino un Isaac Newton, ¿no? Él tiene bastante experiencia, él tenía bastante experiencia y conocimientos de la física, de las matemáticas. Entonces, dentro de la leyenda que le cae la manzana en el árbol, ¿no? Que le cae la manzana del árbol, y se pregunta qué hace que un cuerpo caiga, qué hace que un cuerpo sea atraído a la tierra. Pues esas preguntas no son gratuitas, hay detrás una experiencia. Entonces, más allá del uso de la razón está la imaginación para pensar esto y la intuición, porque es en función de la experiencia, ¿no? Entonces él quizás se pueda preguntar, ¿y por qué no hay algo más allá que hace que los cuerpos sean atraídos hacia la Tierra? Por eso lo citan a Pablo Picasso, ¿no? ¿Y por qué no pinto o hago cuadros de manera diferente? ¿Por qué tengo que estar atado a los cánones establecidos del arte? Eso le pasó a Van Gogh cuando él comenzó a desarrollar su arte. Cuando él empezó a desarrollar su arte como un gran exponente del postimpresionismo,
eh, cuando vemos los cuadros de Van Gogh, La noche estrellada, no es que ves el cuadro tal cual es la realidad. O sea, existe una deformación de la realidad dentro de la pintura, pero es la forma de expresar esta realidad, ¿no? Entonces, él, no sé si se haya preguntado o no, pero existe un por qué no implícito al momento de desarrollar este arte. ¿Por qué no lo hago de manera diferente? ¿Por qué tengo que estar atado a esos cánones, ¿no? Entonces, en las matemáticas, en la historia, en las ciencias naturales, en las ciencias humanas, existen ejemplos del por qué no hago de manera diferente las cosas. ¿Por qué no produzco el conocimiento de esta manera? ¿Por qué no hago esto de esta manera? O sea, hay una línea que divide el qué es esto o para qué es. Yo he visto y me he preguntado el por qué, ahí quedó, ya sé el por qué. Y el por qué no es por qué no lo hago diferente. Entonces, lo que tenemos que hacer en este título prescrito es analizar, primero en una introducción, unas 250 palabras, 200 palabras, analizar qué cosa significa yo he visto lo que podría, mejor dicho, qué cosa significa otros han visto lo que es y preguntaron por qué. Tendría que definir, tendría que explicar a qué cosa creo yo, o sea, ustedes, ¿no? ¿Qué cosa creo yo que significa esto? Entonces explicar en mi ensayo, al analizar el título prescrito, considero importante explicar qué significa otros han visto lo que es y preguntaron por qué. Y luego explicar para mí, o sea, ustedes, qué significa yo he visto lo que podría ser y preguntado por qué no. De ahí pongo, con lo cual yo desarrollaré este ensayo utilizando las áreas del conocimiento de, ¿no? Dos áreas del conocimiento que te pide el ensayo. Lo que te dice, explore esta distinción, explora, analiza esta distinción entre estas dos frases, ¿no? Y de ahí pondría, en el área de la historia, podemos encontrar al historiador tal que al momento de, por ejemplo, analizar la metodología, ¿no? En la metodología, según la guía de teoría del conocimiento, se hacen diferentes preguntas. ¿Qué preguntas podría analizar? ¿Qué métodos o procedimientos se utilizan en esta área y qué es lo que hace que estos métodos generen conocimiento? A lo mejor hay otros métodos para generar conocimiento, ¿no? Y gente que se ha preguntado, ¿por qué no hago historia de esta manera? O mejor dicho, escribo historia de esta manera. ¿Cuáles son los supuestos subyacentes en estos métodos? ¿Qué se considera como un hecho en esta área de conocimiento? ¿Qué es un hecho? ¿Qué papel desempeñan los modelos en esta área de conocimiento? ¿Qué pensamiento ético limita los métodos que puede utilizarse para adquirir conocimiento? Quizás ahí también está el por qué no lo hago de esta manera. ¿Por qué? ¿Qué cosa me limita a hacerlo de esta manera? ¿No? Dense cuenta, estoy haciendo una variación de la pregunta del por qué no, ¿no? Me pregunto yo, ¿por qué no lo hago así? Por esto, no puedo hacerlo de esta manera porque hay un tema ético, hay un tema moral, ¿no? Entonces, en la historia, por ejemplo, hay que analizar quizás a historiadores que producen historia, que analizan fuentes, que analizan testimonios, ¿no? Entonces, que usan documentos contemporáneos como puntos fijos en la historia. Esto está en la guía del conocimiento, ¿no? O cómo interpretan las fuentes, o cómo las seleccionan, ¿no? Cómo explicas la historia. Entonces, dentro de este ensayo, yo me tengo que preguntar por qué no lo hago de manera diferente. Para eso tengo que ir a la parte de la metodología, de la guía de teoría del conocimiento, que se la pueden bajar del internet. Es libre este documento y lo pueden encontrar en el internet tranquilamente, ¿no? Entonces, ¿qué limitaciones tengo para desarrollar el conocimiento? Un ejemplo puede ser la historia.
Las artes, por ejemplo. A mí me gusta esta área de conocimiento de las artes, porque el por qué no se puede evidenciar de mejor manera, ¿no? Tenemos que dentro de la metodología, este, la creación artística, dice, suele ser el resultado de conocimientos personales y requiere de imaginación y creatividad. La imaginación es una forma de conocimiento. Entonces, yo puedo explorar, puedo hacer esta distinción entre estas dos áreas, entre estas dos partes del título prescrito, para poder explicar bien con mi área de conocimiento, por ejemplo, del arte, ¿no? La creatividad requiere el uso de la imaginación dentro de un marco, frecuentemente usando la razón. Claro, lo que pasa es que el arte tiene un marco de razón para que pueda operar. Si se escapa de ese marco de razón, la gente dice, no está bien, no es, falta algo, no me la creo, ¿por qué está de esa manera? ¿Por qué está dibujado así, pintado así? ¿Por qué está representado así? ¿Por qué está cantado así? No, siempre hay un marco de razón para el arte. Si yo me escapo de ese marco de razón del arte, eh, entro en conflicto al momento de querer expresarla, ¿no? Entonces dice, también el arte suele requerir una interacción posiblemente emocional con el público. Claro, si hay un marco de razón y si necesito interactuar con el público, ese por qué no también tendría que estar ya como que el público lo debe esperar o lo debe, eh, ya debe estar preparado para eso, ¿no? Debe tener una idea en la cual el público acepte y genere la emoción, ese vínculo con ese arte producido. Entonces, a veces es difícil, ¿no? En el desarrollo histórico, por ejemplo, las convenciones y los valores en las artes cambian con el paso del tiempo. Antes veían mal cierto tipo de arte. Ahora ya no lo ven así. Hay comunidades que no aceptan cierto tipo de arte, cierta música, ciertas exposiciones teatrales, ciertos libros, ¿no? Eh, entonces, ese por qué no a veces escapa del, de las costumbres, de los valores de la sociedad. Son bonitos ejemplos que podríamos descubrir y hay escritores, ¿no? Que al momento de escribir una novela han tratado de escapar de los valores y del status quo de la sociedad y dijeron, ¿por qué no lo hago de esta manera? Como que retando, ¿no? Como que queriendo generar un cambio. Y quizás a lo largo del tiempo resultó positivo, pero hay casos en los cuales es difícil, ¿no? Querer generar un cambio cuando quieres romper los valores establecidos dentro de la sociedad. Entonces, eh, ese por qué no es difícil que prospere y hasta desaparece, ¿no? Hay música, por ejemplo, que han apostado dentro del, del arte, ¿no? Han apostado por hacerlo de determinada manera, pero no duró ni un año ni 2 años y desapareció, ¿no? Entonces, ese por qué no, esa propuesta no generó un vínculo emocional con la gente, no generó una respuesta, una situación en la cual yo diga, ah, me gusta, quiero seguir escuchando más, quiero seguir leyendo más de eso. Es una interesante propuesta. Eh, la música clásica, por ejemplo, ¿cuántos años ya tiene ya? Casi como 300 años. Música clásica desde 1600, 1700, 1800, ¿no? Eh, tenemos grandes expositores y eso se mantiene. Y eso se mantiene a lo largo de la historia, ¿no? No se ha cambiado la música clásica como tal.
apostaron por hacerlo así. Hay una historia, estaba leyendo algo sobre Beethoven, que él apostó cuando tenía ya 30 años y estaba perdiendo el oído, ¿no? Porque tenía una infección fuerte. Entonces ya no escuchaba como antes, a sus 20 años, 22, 23, 25 años, él escuchaba bien, pero poco a poco su enfermedad fue creciendo hasta ir perdiendo el oído. A los 30, 32 años ya utilizaba esos como unas trompetitas así para poder escuchar, ¿no? Pero él, a esa edad, él estaba, él propuso una nueva forma de hacer música, ¿no? La cual a lo largo del tiempo fue aceptada. Entonces, siempre hay estos exponentes dentro del arte en las cuales proponen nuevas formas de expresiones. Está en ustedes en buscar esos ejemplos y poder plasmarlos dentro de su ensayo. Bueno, esto fue el título prescrito número 1. Acuérdate de suscribirte, activar las notificaciones y ponerle like al video. Muchas gracias.